Bueno, a propósito de este tema, nosotros vamos a ampliar esta noticia. Por supuesto, a través de nuestra entrevista en la tecnología Zoom, tenemos al licenciado Mario Cazón Morales, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto poder conversar con usted. Lo saluda Oscar Romero para todo el país. Buen día. Oscar, muy buenos días y muy buenos días al país. Estamos prestos para informar sobre todo lo que ha estado realizando la Administración Tributaria en el año 2024 para haber logrado esta recaudación importante para el país de 34.946 millones, que prácticamente es un cumplimiento del 99% de la meta que nos asignó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que llegaba a 35 mil millones de bolivianos. Bueno, sin duda ese incremento del 7,9% de recaudación tributaria es efectiva y positiva para el Estado boliviano, pero sobre todo también para la comunidad y la sociedad en torno a los ciudadanos que están ya ingresando al sistema fiscal de nuestro país. Así es importante lo que señalas, Oscar. Nuestra recaudación crece con relación al año 2023 en el 7,9%, es decir, 2.545 millones más que este año 2023. Y por supuesto, esto radica particularmente porque nuestros contribuyentes, a pesar de un contexto bastante difícil en la economía a nivel internacional, mundial, y por supuesto los bloqueos de más de 40 días del ala evista afectaron a la economía. Por ejemplo, afectó al país en más de 3.000 millones de dólares, y por supuesto eso también repercutió en la administración tributaria, dejando de percibir por esos 3.000 millones de dólares más de 240 millones de dólares. Eso en bolivianos representa más de 1.600 millones. A pesar de ello, los contribuyentes hicieron actividad económica y ha habido un crecimiento de la recaudación, precisamente porque todas las actividades realizaron compra-venta de bienes y servicios, y particularmente quienes consumimos, quienes son compradores, exigieron la facturita para poder, en este caso, aportar al país. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, Oscar, ha generado el año 2024 11.209 millones de bolivianos. Hay un crecimiento del impuesto al valor agregado en el 11,7%. Este indicador es muy importante, 1.177 millones de bolivianos más que el año 2023, que logró 10.032. Esto significa que ha habido una dinamización de la economía. Eso es bueno para los bolivianos, para las empresas, para los negocios. El otro impuesto, el impuesto a las transacciones, 6.049 millones ha generado el 2024. El 2023 generó 5.981 millones de bolivianos y crece en 67,5 millones de bolivianos. Y también el otro impuesto importante, las empresas generaron ganancias, Oscar. Las ganancias que generaron pagaron impuestos en 10.535 millones de bolivianos. El 2023, 9.891 millones de bolivianos. Este impuesto del IUE, conocemos así la mayor parte de la población, creció en el 6,5%, 643 millones más de bolivianos. Y por otro lado, el aporte, por ejemplo, de los trabajadores del sector público, del sector privado, quienes pagamos el RC-IVA, el 2024 generó 970 millones de bolivianos, y por supuesto hay un crecimiento del 9,9%, 87 millones de bolivianos más que el año 2023, y todo esto muestra pues que ha habido una dinamización de la economía a pesar del contexto internacional. Claro. Y absolutamente todos los problemas que hemos tenido en el país se ha dado. Y también importante, el total de los contribuyentes al 31 de diciembre logramos cesar con 499.155 contribuyentes,
hay un crecimiento de 8.527 con relación al año 2000, en este caso 2023, y por supuesto en el transcurso del año han existido altas de NICs, es decir, nuevos NICs, nuevos emprendedores entre personas, negocios, empresas, y por supuesto otros que también inactivaron el NIC, pero en el neto propiamente, al final creció el número de contribuyentes que han aportado al país en 8.527 contribuyentes, Oscar. Ahora, ¿cuáles son los sectores, licenciado, sectores económicos que han contribuido a esta recaudación tributaria que da números positivos para el país? Los sectores económicos que aportaron al país y particularmente permitió lograr esta recaudación importante de los 34.946 millones, sin duda, Oscar, es el sector del comercio. El comercio ha generado para el país 6.852 millones de bolivianos. El año 2023, 6.335 millones, por tanto hay un crecimiento del 8.2%. También el sector financiero aporta al país en 4.682 millones el año 2024, el 2023, 4.053, hay un crecimiento prácticamente del 15.5%. El otro sector, el tema de la actividad de las bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas, ha generado 3.258 millones de bolivianos y crece esta aportación del sector de las bebidas en el 16.2%. También una actividad importante que muestra la dinamización de la economía, por ejemplo, es un indicador importante, por ejemplo, la actividad de energía eléctrica, gas y agua. Ha crecido la recaudación en el 14.8%, 1.497 millones de bolivianos. Por tanto, hay una dinamización. Esto refleja que el boliviano tenía recursos para poder, en este caso, hacer uso de la energía eléctrica en horarios posiblemente de día, en alguna oficina o en los domicilios, pudiendo ver todo tipo de información y seguramente de acuerdo a las necesidades que haya tenido, en este caso, el usuario. La otra actividad importante que ha aportado al país es el sector de los restaurantes y de los hoteles, que crece en el 12%. 404 millones de bolivianos ha aportado el 2024 y el año 2023 generó este sector 392 millones de bolivianos. Así también, por ejemplo, tenemos el sector de los servicios de administración pública, que genera prácticamente 887 millones. Hay un crecimiento del 12.8%. Es decir, Oscar, no está mal la economía de nuestro país. Hay una estabilidad importante, hay una estabilidad que precisamente nuestro presidente y el modelo económico, social, comunitario, productivo está logrando aquello, y precisamente para mayor dinamización de la economía, el año 2023, por ejemplo, las empresas y pensando también en la industrialización, se ha logrado la importación de maquinaria pagando 0 de impuesto de importación, y por supuesto esas empresas que también luego vendieron a los emprendedores en el país, emitieron facturas tasa cero. ¿Y por cuánto emitieron en términos de recursos? Por más de 1.600 millones. Por supuesto, aquí ha existido un sacrificio fiscal del Estado, es decir, hemos dejado de percibir el impuesto al valor agregado en más de 210 millones de bolivianos, pero esto con el objetivo justamente de apoyar la industrialización, que es el eje también principal del modelo económico, social, comunitario, productivo que lleva adelante nuestro presidente, Oscar.
Ahora, licenciado, es importante ver, ¿no?, la radiografía de nuestro país en torno a que supera el 70% del comercio informal, pero frente a las estrategias que ustedes han implementado desde hace un tiempo, donde la cultura tributaria se ha vuelto ya una responsabilidad también de los ciudadanos y que se ve reflejado en esto, ¿no? La fiscalización, los operativos, las campañas también que realizan, hacen que la gente pues intente ya ir por la línea legal del sistema de fiscalización y tanto también de poder ellos ya sentirse parte de esa comunidad contribuyente que está aportando a nuestro país. Así es, uno de los trabajos importantes que vamos realizando como impuestos nacionales es justamente facilitar el cumplimiento tributario. Para ello hemos implementado la factura electrónica en línea, les generamos el libro de compras y ventas de forma automática para nuestros contribuyentes, les generamos de forma automática el formulario del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones. Antes, Oscar, tenía uno que conocer a detalle, si quiere, el llenado de ese formulario del IT, del impuesto al valor agregado. A veces existían algunos errores de taipeo y entonces tenían problemas tributarios, contingencias. Hoy día eso se eliminó totalmente porque Impuestos Nacionales genera automáticamente esos formularios del IVA, del IT, y entonces facilita enormemente. Además, para que puedan hacer el pago, hemos habilitado el QR, el traspaso bancario, es decir, hemos dado todas las facilidades necesarias a nuestros contribuyentes. Y por supuesto, el ciudadano de a pie, el consumidor o el usuario, para nosotros es algo importante, y precisamente nuestro presidente ha emitido pues ya hace bastante, el año prácticamente 2020, la devolución o el reintegro en efectivo del IVA a los trabajadores del sector público privado que tienen un salario igual o menor a 9,000 bolivianos, profesionales, independientes, cuentapropistas, transportistas. Por ejemplo, ellos reciben la devolución del 5% de todas sus facturitas, que el año 2024 recibieron 139,000 beneficiarios la devolución, aportándoles o abonándoles a sus cuentas el importe de más de 111 millones de bolivianos. Y estos beneficiarios, por supuesto, que se repercute en la recaudación, es decir, al solicitar un ciudadano boliviano su facturita, está aportando de manera directa al país con el pago de los impuestos que realizan, en este caso, nuestros contribuyentes. Y estamos precisamente trabajando en mayores servicios de facilitación y de capacitación a nuestros contribuyentes para que precisamente ya no sea complicado, difícil el cumplir sus obligaciones tributarias, y agradecer al país, agradecer a los contribuyentes y por supuesto al ciudadano boliviano, boliviana, por ese esfuerzo de exigir sus facturitas. Y ya tenemos cultura tributaria en el país. Se está consolidando porque hemos logrado una recaudación importante, 34,946 millones. Nuestra meta era 35,000 millones, prácticamente logramos el 99%, pero si no hubiesen existido esos bloqueos y esa afectación a la economía en más de 1.600 millones, con seguridad que íbamos a rebasar en este caso esa meta de los 35,000 millones de bolivianos, pero estamos conformes como Impuestos Nacionales con el país, con nuestros contribuyentes, así que nuestro agradecimiento por ese cumplimiento tributario, porque es un aporte al país, ya que estos recursos vuelven en obras, se coparticipa a la universidad pública, se coparticipa a los municipios, se coparticipa a las gobernaciones, y también, por supuesto, recursos que van al TGN para pagar, por ejemplo, los medicamentos ahora de la pandemia. Nuevamente nuestro presidente está asignando una cantidad importante de recursos para la vacuna del COVID, por ejemplo. ¿Y de dónde salen esos recursos? De los recursos que nosotros, los bolivianos,
generamos a partir del pago de nuestros impuestos. Licenciado, ya para ir cerrando esta entrevista, sin duda hay esta gestión 2025, otros objetivos que se han planteado, sobre todo el tema del comercio informal, de incluirlos para que tengamos ya un mayor porcentaje de personas, ciudadanos, pequeñas, medianas y grandes empresas que contribuyan al país. Sí, estamos trabajando en una estrategia en esta gestión y particularmente es acercarnos al, al- al ciudadano, acercarnos al comerciante y explicarle la importancia de pagar impuestos, porque en verdad es el único país que tenemos. Es decir, uno no puede irse de repente a otro país y hacer una actividad económica. Eso demora, hay que hacer una serie de trámites y por tanto tenemos que aportar al país y lograr justamente la estabilidad económica que tanto buscamos y estamos trabajando y estamos logrando en el país. Y para ello, precisamente, tenemos nuestra gerencia de atención al contribuyente, nuestro departamento de cultura tributaria, para poder acercarnos a nuestros contribuyentes, a aquellos contribuyentes que todavía posiblemente no se hayan inscrito, hablarles, conversar de la importancia del pago de impuestos, del destino de los impuestos y, por supuesto, también hacer cultura tributaria en los más pequeños, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, a las organizaciones sociales, a las organizaciones gremiales justamente de los diferentes sectores económicos. Eso estamos planificando para poder explicar a profundidad la importancia del pago de los impuestos, que todos debemos hacerlo, como en todas partes del mundo. Uno como país genera recursos precisamente a partir del pago de impuestos de los ciudadanos que vivimos en el país y por supuesto de los emprendedores, que son las empresas unipersonales, que son las empresas pequeñas, que son las empresas grandes, medianas, y en ese trabajo estamos desarrollando una estrategia precisamente. Y por supuesto, sin dejar de lado también la mejora de los sistemas de la administración tributaria para facilitar el pago de los impuestos. Claro, y eso es lo más importante, ¿no, presidente? Sobre todo el tema de la complejidad que a veces en tanto a términos o procesos que a veces son largos y que la gente prefiere irse por el comercio informal y evitar todo este tipo de trámites que desconoce a veces la población. Le agradezco muchísimo, licenciado, qué gusto poder conversar y vamos a estar acompañando también como medio de comunicación esta gestión 2025, el trabajo que realiza el SIN. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días al país. Qué gusto. Ahí estaba el presidente de Servicios de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, dándonos importantes datos y cifras. 34.946 millones de bolivianos se ha recaudado en la gestión 2024 por el Servicio de Impuestos Nacionales. A pesar de ser un crecimiento del 7,9%, todavía el comercio informal sigue primando y es por eso la lógica de poder tener una cultura tributaria que permita incluir a todos los sectores para que ese impuesto que usted realiza y va y paga todos los días, pues se vea reflejado también en las obras en nuestro país. Vamos a continuar con más en la primera.